Bienvenidos Infomarvelers. Como suele suceder, películas como la de los Vengadores tienden a pasar por un gran proceso en el que se eliminan ideas, conceptos y escenas, las cuales hacen a veces al producto final uno muy diferente al que se empezó en la página del libreto. Es por esto que en este video estaremos hablando sobre todas las ideas, conceptos y material descartado para Avengers Endgame, adicional a las escenas que se eliminaron y las que se cambiaron de los trailers, así que acompáñenme. Comenzamos con las escenas que aparecieron en los trailers pero no en la película. Según el director Joe Russo, para él era de increíble importancia mantener en secreto la narrativa de la cinta y puso como ejemplo su propia experiencia al ver la secuela de Star Wars, El Imperio contraataca, y cómo él se sintió cuando experimentó los secretos que guardaba esta cinta en la sala de cine por primera vez. Al parecer, el hecho de que él no sabía absolutamente nada de la historia de esta película hizo que él se sintiera profundamente conmovido con lo que él vio en la pantalla. Diciendo él entonces que en los trailers tienden a tocarse como una experiencia completamente distinta a la de la película. En especial, hoy en día donde las personas pueden ver los trailers y pueden adivinar todo lo que pasará en la cinta. Y bueno, especialmente cuando hay canales como los de nosotros y otros en YouTube que se dedican particularmente a explorar y tratar de buscar todo lo que puedan encontrar en los trailers. Pero entonces, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que se cambiaron de los trailers a la película? Bueno, comenzamos con las escenas eliminadas, que no son muchas. Y estas son las escenas de Black Widow disparando su arma de fuego, las cuales nunca vimos en la cinta, y la de Thor junto a Stormbreaker con su pelo corto en el trailer. En cambio, de las escenas que fueron modificadas del trailer a la película tenemos varias. La primera es la de la caminata heroica que hacen los Vengadores en cámara lenta. De aquí se eliminó al Profesor Hulk y a Thor del futuro. Tenemos otra escena como la de Ant-Man en el portón de los Vengadores. En la escena que le sigue vemos a Natasha con su pelo corto y rubio, mientras que en la cinta ella tenía el pelo largo y color rojo. Seguimos con la escena donde Rocket entra en la cabaña de Thor. De esta se eliminó al Profesor Hulk que estaba detrás de Rocket. Y continuamos con una escena de Tony y Steve donde Stark le pregunta al Cap si confía en él. En la imagen del trailer, el Capitán América estaba utilizando el mismo uniforme que utilizó en Avengers Infinity War, mientras que en la cinta el Cap estaba utilizando su uniforme de los Vengadores de 2012. Tampoco vimos el apretón de manos que ellos se dan en el trailer. Para el final de la cinta, en la escena en la que Rocket está sobre máquina de guerra, se eliminó al hombre gigante del fondo de esta escena. Al Cap también se le cambiaron varias escenas donde él aparecía en la película con el escudo roto, incluyendo una en la que él tenía una herida bastante profunda en su brazo. Estoy hablando de la icónica imagen donde el Cap se aprieta el escudo mientras él va a enfrentar a Thanos. En el trailer el escudo aparecía perfectamente bien, mientras que en la película estaba roto. Y finalmente se eliminó a Mjolnir, el martillo de Thor, de las manos del dios del trueno en la escena en la que los tres Vengadores principales están caminando hacia Thanos. Y tenemos una escena más que se terminó eliminando de la cinta, pero esa la dejaré para el final. Pero estas no son las únicas cosas que terminaron siendo eliminadas o cambiadas para la película final. Según los escritores Stephen McFeely y Christopher Marcus, bastante temprano en el desarrollo de lo que sería Avengers 3 y 4, se tenía pensado poner el chasquido en la secuela de Infinity War, lo que terminó siendo Endgame. Inclusive se pensó poner el chasquido para el final del primer acto de Avengers 4, ¿se imaginan? Esto nos hubiera dado algo muy diferente a lo que terminamos viendo. Pero aparentemente fue Kevin Feige, el presidente de Estudios Marvel, quien decidió que el chasquido fuera lo que cerrara la primera película, Avengers Infinity War, ya que la historia del universo de Marvel se estaba moviendo hacia el chasquido desde la primera cinta de los Vengadores. Y qué bueno, porque Infinity War en realidad fue un tesoro. Y en muchos aspectos es mejor que Avengers Endgame. También hace gran sentido que el chasquido fuera puesto en Infinity War, ya que no solo nos deja con un final increíblemente chocante, especialmente para las personas que no sabían que venía una secuela para esta película. De igual forma, este final nos dejó completamente anonadados y con el enigma de cómo sería que la historia se iba a resolver en la secuela. Imagínense, si para nosotros que sabíamos que obligado iban a morir varias personas fue chocante, pónganse a pensar en esas personas que no tenían idea de hacia dónde se dirigía la historia y que no sabían que venía otra película después de Infinity War. Otra idea descartada para Avengers Infinity War que terminamos viendo de alguna manera en Endgame fue la de Profesor Hulk, ya que aparentemente los escritores tenían pensado que cuando todos los personajes se vieran en malas en la batalla final de Wakanda, Bruce Banner y Hulk dejaran sus diferencias y decidieran unirse intentando salvar el día para el final de Infinity War.
A los escritores les encantó esta idea, pero sentían que el final de Infinity War no era el momento indicado para esta, así que esta idea se terminó utilizando en Endgame. Otro concepto que originalmente iba a estar en Infinity War pero que se terminó utilizando para Endgame fue la escena que comenzó la cinta de Avengers 4. Estoy hablando de la escena de Hawkeye y su familia, donde se nos muestra que Clint pierde a toda su familia a causa del chasquido. Esta iba a ser la primera escena después del chasquido, la cual nos iba a demostrar cómo el chasquido afectaba a personas mucho más allá de Wakanda. Pero dado a que Hawkeye no aparecía en toda la película, se sintió que no encajaría bien con el resto de la cinta. De igual manera, al Barton no estar en toda la película, se pensó que el chasquido no se sentiría tan brutal como fue el mostrar uno a uno a los personajes que fueron haciéndose polvo a causa de la decimación. Hablando de Hawkeye, otro momento que fue diferente a lo que se tenía pensado en la película fue la batalla que él tiene junto a Natasha Romanoff en Vormir. Originalmente sería Hawkeye el que se sacrificaría. Esto se terminó cambiando cuando la productora de efectos especiales, al leer la línea, le dijo a los escritores que no deberían quitarle ese sacrificio a Natasha, lo cual resonó con los escritores. De igual manera, hacía más sentido que Hawkeye se reuniera con su familia al final de la película. Entre otras cosas que no terminaron siendo como originalmente se pensaba, fue la manera en la que se utilizó el viaje en el tiempo dentro de esta película. Aparentemente la cabeza de Marvel Studios, Kevin Feige, quería que se utilizara el viaje en el tiempo en la cinta, pero algo más similar a lo que estamos acostumbrados. Pero él lo puso en las manos de los escritores, quienes en su búsqueda encontraron una manera en la que se podría usar el viaje en el tiempo, pero sin que destruyera los eventos de las películas anteriores. Esto lo encuentro muy gracioso, ya que cuando se le preguntó a los escritores sobre si Capitán América estaba en una realidad alterna, si él volvió o si él simplemente se quedó en el pasado, ellos dijeron, y lo cito: "No somos expertos en viajes en el tiempo, pero The Ancient One indica específicamente que cuando se saca una piedra infinita de una línea de tiempo, se crea una nueva realidad. Así que Steve, regresando y solo estar allí, no crearía una nueva línea de tiempo. Así que rechazo la teoría de que Steve está en una realidad alternativa. Creo que simplemente hay un periodo en la historia del mundo, desde aproximadamente el 1948 hasta ahora, donde hay dos Steve Rogers. Y de todos modos, en una gran parte de ese tiempo él está congelado en el hielo. Así que no es como si ellos se estuvieran encontrando y chocando entre ellos mismos". Fin de la cita. Así que según los escritores, el Capitán América siempre estuvo en alguna parte del fondo de las películas del UCM. Pero continuando con el tema del video, los escritores decidieron utilizar el reino cuántico para el viaje en el tiempo para mantener las cosas simples. Y en vez de tener que traer un nuevo elemento y tener que explicarlo, simplemente utilizaron algo que ya estaba establecido en el UCM. Pero si estamos hablando de cosas que hubieran sido realmente difíciles de explicar y de introducir, en un punto los escritores tenían pensado poner al tribunal viviente en la película, algo de lo que nosotros hablamos en varias de nuestras teorías. Ellos decidieron no utilizar a este personaje porque sintieron que el introducir a un personaje de esa magnitud, según ellos, traería una nueva arquitectura al universo cinematográfico de Marvel, y esto cambiaría demasiado la manera en la que nuestro universo y el del UCM funciona. Recuerden que aunque el UCM es un mundo completamente ficticio y de fantasía, los directores y escritores, especialmente los hermanos rusos, tratan de mantener las cosas fundamentadas en la realidad, y sería muy difícil de explicar el concepto del tribunal viviente. Imagino también que algunas personas se hubieran molestado con la introducción de un personaje o un ser que existe, que es todopoderoso y puede controlarlo todo, y que no es la misma deidad en la que ellos creen. Pero continuando, los escritores Marcus y McFeely dicen que la idea de utilizar al tribunal viviente aún así puede ser algo que veamos más adelante en el UCM, dejándolo en las manos de Kevin Feige. En mi opinión, sería interesante que se introduzca a este ser en la película de Doctor Strange y que de igual manera se comiencen a introducir poco a poco todas estas ideas y personajes de los cómics de Marvel para cuando se necesiten utilizarlos en una película de la magnitud de Avengers Endgame, no se tenga que perder el tiempo introduciéndolos y explicando lo que son, sino que se utiliza lo que ya está establecido en otras películas de ellos. De igual forma, teniendo en mente que en Avengers Endgame se utilizó el viaje en el tiempo, más sucedieron 4 chasquidos, más se destruyeron las gemas del infinito, podríamos pensar que pronto todo tipo de entidades comenzarán a aparecer en el futuro de este universo. Y hablando de viaje en el tiempo, diferentes ideas circularon antes de decidir lo que vimos como el producto final en la película. Entre ellas se pensó visitar el Triskelion,
Triskelion. Para los que no recuerdan, esa es la base de S.H.I.E.L.D. que vimos en Capitán América Soldado de Invierno y en la primera cinta de Ant-Man. Aquí es donde se pensaba estaría el Tesseract originalmente. Aparentemente hubiéramos tenido un cameo de Nick Fury, Maria Hill y Alexander Pierce, pero esto se cambió por las escenas que terminamos viendo del elevador con algunos de los personajes de Soldado de Invierno. Y en el caso de Asgard, los eventos de igual forma difieren grandemente de lo que terminamos viendo en la película, con Thor y Jane Foster compartiendo escenas en los bocetos originales de la película. Y eso no es todo. Dado a que en un punto el Aether, la gema de la realidad, y el Tesseracto, la gema del espacio, estaban en Asgard, se pensó tener a una parte del equipo visitando el hogar del dios del trueno. En esta versión del libreto, Stark estaría junto a Thor en Asgard, pero Tony usaría un traje especial para camuflajearse. Pero dado a que Heimdall aún así podía verlo, habría una pelea entre él y el Hombre de Hierro. Aparentemente también hubiéramos tenido una escena donde Thor se encontraba con su versión del pasado y el Thor del pasado se quedaría asombrado de la gran transformación que el Thor del futuro tuvo, gritando ¿qué nos pasó? Bueno, tal vez en otra realidad, una versión alternativa de nosotros vio una película muy diferente a la que nosotros vimos en esta realidad. Pero continuando con otras ideas interesantes que se descartaron, originalmente Tony Stark no iba a decir nada antes de hacer el chasquido, pero los escritores y directores de la cinta sentían como que esto no iba muy bien con la escena, especialmente después de que Thanos decía soy inevitable. Y en específico cuando Tony Stark es un personaje que es conocido por su sarcasmo y por sus palabras punzantes. Ellos trataron varias líneas pero ninguna funcionaba bien. Hasta que el editor de la cinta dijo, ¿por qué no lo hacemos decir yo soy Iron Man? Llevándolo todo al principio de la franquicia y lo que lo comenzó todo. Esto le gustó al equipo de trabajo tanto que no perdieron tiempo en filmarlo. Y concluimos con el final alternativo de la cinta. Originalmente, después del chasquido de Tony, él iba a entrar en el universo de bolsillo de la gema del alma, de la misma manera que Thanos lo hizo después del chasquido en Infinity War. Aquí, Tony iba a ver una versión mayor de su hija Morgan. Esta iba a ser interpretada por la actriz Catherine Langford. Aquí Stark vería a su hija y esta le perdonaría por dejarla. Ella le diría que lo perdonaba y esto le daría la paz suficiente como para que él se fuera tranquilo. Al parecer, esta idea le gustaba mucho a los hermanos rusos y la grabaron, pero no pareció sentirse igual a como se sentía en el libreto. Más tarde, cuando le enseñaron las escenas a las audiencias de prueba, estos se la encontraron confusa, ya que estaban viendo una cara completamente nueva que no habían visto en ninguna parte de la película y que no sabían quién era. Esta escena se terminó eliminando y se cambió por la despedida que Peter Parker y Pepper Potts le dan al personaje. Y es por esto que vemos a Pepper diciéndole que está bien, que él se puede ir. Interesantemente, el hecho de que se escogió a una actriz para interpretar a una versión mayor de la hija de Tony Stark podría significar que el legado de Tony podría ser tomado por su hija en cintas futuras, y que es a esto que el sonido que escuchamos al final de los créditos de Endgame aludió. Y si te preguntas qué pasó entre Steve Rogers y Peggy Carter, según uno de los directores de la cinta, Joe Russo, está la posibilidad de que veamos esto en el futuro. Bueno amigos, esto es todo lo que pude encontrar en cuanto a las escenas eliminadas, conceptos abandonados y escenas cambiadas. ¿Se me quedó alguna que ustedes vieron y yo no? ¿Hay algo que no mencioné? Les pregunto, ¿cuáles de estas ideas les hubiera gustado ver? ¿Hay algo que no salió en Endgame que hubieran preferido haber visto? Déjenme saber en los comentarios. Amigos, si les gustó este video, dennos un me gusta y por favor compartan el video, ya que ayudaría mucho al canal. Si quieren también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción. Y si eres nuevo y te gusta el universo de Marvel y quieres saber más sobre él, te invito a suscribirte. ¿Qué más temas como este estaré discutiendo? Este fue Lex23 para Info Marvel. Gracias por vernos. Hasta la próxima.